Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al repaso de la lección. Vamos a estudiar la lección número 9, que lleva como título El segundo viaje misionero. El texto para memorizar lo encontramos en Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Dice así: No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Muy bien, este segundo viaje de Pablo, él no va solo, él lleva algunos acompañantes, así que es un viaje muy interesante, visita varios lugares, esta vez unos lugares nuevos, así que vamos a ver lo que está o lo que ha de pasar en ese viaje. Recordemos que ellos están en Antioquía y Pablo invita a Bernabé para ir nuevamente a visitar a los hermanos en aquellos lugares donde ya habían anunciado el evangelio. Pero Bernabé pues tiene la idea de llevar a Juan Marcos, pero Pablo pues no está de acuerdo. En el viaje anterior pues Juan Marcos los había abandonado, así que pues no se ponen de acuerdo. Bernabé toma a Marcos y se va hacia Chipre, su lugar de origen, y Pablo entonces escoge a Silas y comienza entonces este viaje. Así que bueno, el capítulo 16 comienza entonces señalando a Pablo y a Silas viajando a Derbe y a Listra. ¿Y qué ocurre en Listra? En Listra ocurre algo interesante. Encuentra Pablo a un joven llamado Timoteo, hijo de madre judía y de padre griego. Así que el texto señala que este joven pues goza de buena reputación, goza de buen nombre entre los hermanos, y a Pablo le parece bien llevarlo consigo para que le siga acompañando en el viaje. Sin embargo, pues ahí se encuentra con una situación, y es que Timoteo no ha sido circuncidado. Lo más probable pues es que el padre Timoteo pues haya impedido esta circuncisión, debido a que pues para los griegos pues esa práctica, la circuncisión, les parecía una práctica bárbara. No estaban de acuerdo con esa costumbre judía. Entonces es posible que así se haya quedado. Pero recordemos que los judíos reconocen la condición de ser judío por medio de la línea materna. Así que aunque el padre era griego, ya que la madre de Timoteo era judía, entonces Timoteo era judío. Ahora, cuando Pablo lo toma, entonces dice ahí el relato que él decide entonces mandarlo circuncidar. Y bueno, el texto claramente dice que por razón de los judíos, ahí como lo dice en el versículo 3. Y aquí hay algo pues interesante, ¿no? Lo que hace Pablo simplemente es actuar de una manera muy práctica. Pablo sabe, el caso de Timoteo de hecho era un caso bastante particular. Él era judío, era griego por parte de padre, pero pues no había sido circuncidado. Pues lógicamente que la mayoría de los judíos pues al 8º día son circuncidados. Así que el caso de este joven era un caso extraordinario, un caso especial. Pero Pablo sabe que yendo a las sinagogas de los judíos, si esos judíos saben que Timoteo, siendo judío, no es circuncidado, pues van a tener serios problemas con ellos. Así que él dice, bueno, pues vamos a circuncidarlo, y así lo hace. De hecho, es prácticamente un asunto práctico. En 1 Corintios 7:19, de hecho, Pablo dice: la circuncisión no significa nada y la incircuncisión no significa nada. Es decir, para él es igual que Timoteo sea circuncidado o no, pero él sabe que para los judíos el asunto es diferente. Así que por causa del evangelio, para que haya una buena respuesta y una aceptación de parte de los judíos, pues Pablo decide hacer esto con Timoteo, y entonces deciden llevarlo. Así que el capítulo 16, los versículos 6 en adelante, entonces ahora emprenden el viaje los tres. Y ahí hay algo muy interesante, y es que
dice ahí en el versículo 7 que cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces pasaron junto a Misia, descendieron a Troas, y esa noche pues Dios le dio una visión a Pablo. Un varón macedonio le rogó que pasara por Macedonia y lo ayudara. El plan de Pablo seguramente era distinto. Ahí en el versículo 6 y en el versículo 7 hay una declaración específica que el Espíritu Santo les impidió ir. Seguramente lo que Pablo quería era ir a Éfeso, una ciudad grande y con muchas oportunidades evangelísticas. Luego Bitinia también era una buena opción a la vista de Pablo. Sin embargo, el Espíritu Santo le indica a Pablo que no, que debe ir a otro lugar. Y en el mar de Troas, estando ahí pues en el puerto de Troas, es que Dios a través de esta visión le dice que es necesario que vaya a Macedonia, lo que hoy es Europa. Bueno, aquí hay una lección muy importante, y es que definitivamente Pablo tenía una dependencia completa de Dios. Pablo se dejaba conducir por el Espíritu Santo, y ese ejemplo que Pablo nos da pues tiene implicaciones serias para nosotros hoy, para los evangelistas modernos, para la iglesia hoy. Es muy lógico pensar que a veces la iglesia hace planes, tanto local como a nivel de asociación, a nivel mundial, pero es importante que nosotros tengamos la seguridad que es el Espíritu Santo el que nos dice a dónde vayamos. No necesariamente donde pensamos que nos va a ir mejor es donde Dios quiere que estemos. Es más, cuando vemos los resultados de Pablo allí en esa área de Macedonia, nos damos cuenta pues que no le fue tan bien, o no fue un resultado supremamente extraordinario, pero Dios tenía un propósito especial para aquel lugar. Así que ahí ellos zarpan de Troas y entonces llegan a Filipos, y en Filipos ocurren varias cosas interesantes también en ese viaje. En primer lugar, nos dice en el versículo 13: un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es interesante porque aquí pareciera que hay un cambio en la estrategia de Pablo. Recordemos qué era lo que hacía Pablo cada que llegaba a una ciudad. ¿Qué buscaba? Buscaba una sinagoga. Lo primero que hacía era buscar a los judíos. Es muy posible que en Filipos no hubiese una sinagoga, y entonces pues Pablo decide pues hacer algo distinto. Van a aquel lugar y entonces conocen a una mujer, conocen a Lidia, vendedora de púrpura, y esta mujer finalmente dice la palabra de Dios que se convierte y fue bautizada junto con su familia, y les pidió, prácticamente los obligó a que se quedaran en su casa. Así que mientras eso ocurre, se encuentran con una muchacha endemoniada. Esta muchacha dice que por muchos días estuvo detrás de ellos, señalando y diciendo: ellos os anuncian el camino de salvación, hasta que Pablo pues ya le colmó su paciencia, se regresa y entonces reprende al espíritu, y sale, abandona a la muchacha. Entonces dice el relato que aquellos hombres, los dueños de esta muchacha, que la utilizaban para ganar dinero porque tenía un espíritu de adivinación, pues vieron que se les iba el negocio. Así que ellos alborotan a un grupo de judíos para que estos pues para que Pablo y Silas pues sean arrestados. Y es así como ocurre. Y uno diría: bueno, espérate, pues no que fue el Espíritu Santo o Dios el que les dijo que fueran a Macedonia. ¿Cómo es que Dios le dice que vayan a Macedonia y ahora Dios permite que sean encarcelados? A veces esperamos, ¿no? Y decimos: bueno, pues si Dios quiere que esté acá, pues todo me va a ir bien. Pero no siempre es así. Aquí hay una tremenda lección. Pablo y Silas son encarcelados, pero había un propósito inclusive con esa situación difícil que pasaron, ¿no? Porque a partir del versículo 25 encontramos la narración ahora de el carcelero de Filipos, una historia que ya conocemos.
Así que prácticamente Dios tiene un propósito con esta familia. Recuerden, ellos están cantando, se mueve la tierra, se abren las puertas, se caen las cadenas de todos los que están presos. El carcelero quiere echarse sobre su espada, porque si un carcelero dejaba salir un preso, pues él mismo tenía que morir. Así que él dijo, bueno, pues aquí ya terminó todo. Sin embargo, Pablo le grita desde adentro, aquí estamos todos. Y finalmente él los invita a su casa, le predican la verdad del evangelio. El versículo, creo que uno de los versículos centrales del relato es el 31. Bueno, desde el 30 él les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le preguntan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces dice que le enseñaron, le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y finalmente ellos se convierten, ellos son bautizados. Al otro día los invita, están ahí en su casa, les cura las heridas, etc. Así que encontramos ahí una verdad maravillosa. La obra de Cristo en la cruz es suficiente para nuestra salvación. Es la verdad que está ahí muy claramente en este relato. Sin embargo, por supuesto, esa verdad de la salvación no exime también la responsabilidad de la iglesia de enseñarle a las personas, a los nuevos miembros, la verdad completa del evangelio, enseñarles cómo vive un cristiano, enseñarles toda la palabra de Dios para que sus vidas puedan ser puestas a la voluntad o bajo la voluntad de nuestro Salvador Cristo Jesús. Muy bien, ahora después de ese acontecimiento deciden salir entonces de Filipos y su viaje llega hasta Tesalónica. Ahora encontramos algo interesante en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Dice que llegando a Tesalónica, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Y entonces algunos de ellos creyeron y comenzaron a juntarse con Pablo y con Silas, un número de griegos piadosos también y algunas mujeres nobles también. Pero ¿qué ocurrió con los judíos? Dice entonces el relato que los judíos sintieron celos de Pablo y llenos de celos tomaron a unos hombres malos, alborotaron al pueblo, alborotaron la ciudad y comenzaron a buscar a Pablo, pues lógicamente que con malas intenciones. Así que deciden llegar hasta Berea los hermanos. Entonces de noche envían a Pablo y a Silas, seguramente a Timoteo también, hasta Berea. Y hay algo interesante en relación con la iglesia de Berea, que igualmente Pablo hace lo mismo, estudia con ellos la palabra de Dios, pero dice el versículo 11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese término que se traduce como nobles también puede traducirse como que tenían una actitud imparcial. Entonces es un elogio para estos hermanos de la iglesia de Berea. ¿Cuál es la mejor actitud ante el mensaje de la palabra de Dios? Pues escudriñar, verificar por nosotros mismos si es correcto, si es la verdad. Y eso fue lo que hicieron ellos, a diferencia de los judíos de Tesalónica, que se dejaron llevar por los celos, alborotaron al pueblo con mentiras, con tal de desacreditar la obra que Pablo hiciera en medio de ellos. Pero entonces viene una pregunta en relación a la gente de Berea. ¿A quién imitamos nosotros? ¿Nos escandalizamos cuando a veces llega un mensaje a nuestra vida que nos incomoda un poco? Cuando no entendemos algún mensaje, nos sentamos y le dedicamos tiempo a escudriñar diligentemente las escrituras. Creo que ese es el ideal, y creo que ese es un mensaje y una lección que en este momento nosotros debemos tener. Imitar a los bereanos, ser como los bereanos, ser nobles, tener una actitud imparcial, no dejarnos llevar por nuestros prejuicios y escudriñar la palabra de Dios. Pero los de Tesalónica se enteraron del asunto, se vienen hasta Berea. Imagínate cómo eran los celos de esta gente, que
llegan otra vez hasta Berea y siguen con ese asunto de la persecución. Así que aquí Pablo decide partir, o se lo llevan hasta Atenas, y Silas y Timoteo se quedaron ahí provisionalmente. En Atenas, a partir del versículo 16, ahí encontramos algo interesante. Pablo llega y encuentra una ciudad, por supuesto, Atenas, una ciudad prominente, un centro intelectual de la antigua Grecia, dada a la idolatría, imágenes por todo lado, dioses por todo lado, un asunto impresionante, una cultura muy distinta, muy diferente, una cultura que idolatraba dioses falsos, y aparte mucha filosofía, mucha intelectualidad. Así que Pablo decide quedarse ahí, y dice la palabra de Dios que discutía en la sinagoga con los judíos, pero también iba a la plaza cada día con los que concurrían. Al parecer, las palabras de Pablo pues llamaron la atención, porque lo invitaron a dirigirse al Areópago. Era como el alto consejo de la ciudad, un lugar donde los más intelectuales, los más nobles se reunían para filosofar, para discutir. Así que a partir del versículo 22, Pablo se levanta y da un mensaje. El mensaje es muy diferente a los mensajes anteriores, a los que había dado en otros lugares. Este mensaje es un poco más general. Habla de aquel Dios que adoran sin conocerlo. Habla de ese Dios como el Dios creador, como el sustentador de todo. Habla de ese Dios que no es semejante a imágenes, que no vive en templos. Y luego entonces finalmente Pablo habla acerca del juicio, un juicio designado por Dios, y habla de la resurrección. Y es ahí cuando lo interrumpen. ¿Por qué? Porque en primer lugar, para ellos, aquellos dioses que ellos adoraban eran completamente trascendentes. Ellos no se metían con los mortales, no tenían ninguna relación con los mortales. Y por otro lado, pues ellos no creían en la resurrección, porque ellos creían era en la inmortalidad. Así que al parecer lo que ocurre es que a Pablo lo interrumpen, y aunque parece que no hay mucho éxito, sí dice la palabra de Dios en el versículo 34 que algunos creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Así que aunque fueron pocos, pues hubo algunos que creyeron. Y de allí el apóstol Pablo finalmente va a Corinto. Allí en la iglesia de Corinto, que está relatado en el capítulo 18, Pablo está en esa iglesia por 1 año y medio, y dice ahí que todos los sábados él iba a la sinagoga a enseñarles. Hay un éxito en la predicación, pero también Pablo encuentra dificultades. Y entonces, cuando Pablo está tal vez desanimado, tal vez un poco contrariado por todos los enemigos que ha encontrado, en el versículo 9, Pablo parece que tenía planes de irse. En el versículo 9 entonces el Señor dice: el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y es ahí donde dice que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Así que a veces esa oposición nos puede a nosotros, cuando hay oposición a veces nos podemos desanimar. Pablo aparentemente dijo: bueno, pues hay aquí oposición, tal vez hizo planes de seguir con su viaje, pero el Señor le dijo que se quedara, y es cuando se queda ahí 1 año y medio, y durante todos los sábados, dice entonces, él enseñaba la palabra de Dios. Aquí también pues conoce, como dicen los primeros versículos, conoce a Aquila y a Priscila, también judíos ellos, y que comparten el mismo oficio, porque ellos también hacían tiendas. Así que encuentra ahí en ellos y comienza a hacer una buena amistad, tan buena amistad que cuando él decide regresar a Antioquía,
decide también invitar a Aquila y a Priscila con él. Finalmente los deja en la iglesia o con los hermanos de Éfeso. Allí pasa unos días y continúa su viaje. Así que este segundo viaje de Pablo es un viaje extraordinario. Hay mucho que decir, pero encontramos que igualmente Pablo emprende una aventura interesante. Ese segundo viaje de Pablo es un recordatorio para nosotros. El Espíritu Santo es vital tanto para nuestra experiencia individual como para el cumplimiento de la misión de la iglesia. No podemos dar un paso sin la seguridad de que el Espíritu Santo está guiando nuestra vida. Al igual que Pablo, en ese segundo viaje misionero, tal vez en algún momento fue a un lugar donde no parecía que iba a tener mucho éxito, pero Pablo tenía la seguridad de que el Espíritu Santo lo estaba guiando. De la misma manera, entonces, nosotros debemos estar atentos, tener una percepción espiritual para dejarnos guiar por el Espíritu Santo en las decisiones que debemos tomar en nuestra vida, pero también dejarnos guiar para que seamos instrumentos de compartir la verdad del Evangelio a otras personas. Y recordemos que algo interesante en la experiencia de Pablo en este segundo viaje es que él supo adaptar el mensaje de acuerdo a las circunstancias. Con Timoteo lo circuncidó, y como él lo dijo en algún momento, con los judíos me hago judío. Pero en Atenas él no les podía hablar directamente de Cristo porque ellos no conocían la historia, ellos no sabían nada de eso, así que del pueblo de Israel, de toda la historia. Así que lo que estaba haciendo era una introducción. Lamentablemente lo interrumpieron. Seguramente él iba a descender a ese tema, pero él, sin lugar a dudas, adaptaba su mensaje de acuerdo a las circunstancias. De la misma manera, nosotros debemos procurar dar el mensaje de verdad de acuerdo a las circunstancias en las cuales estamos, teniendo en cuenta la comprensión de la gente, teniendo en cuenta el modo de pensar de la gente, y de esa manera pues el Espíritu Santo nos guiará para tener éxito. Muy bien, terminamos entonces el repaso de esta lección número 9. Que Dios te bendiga y espero entonces que en la próxima lección por ahí nos encontremos. Bendiciones. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.